Hola a todos en Facebook. El día de hoy vamos a ver el efecto Gildemeister o principio de sumación, así también la inhibición de Wedensky. Agregando que esta es solamente una pequeña porción de una de las conferencias que yo he dado. Empecemos. El efecto Gildemeister o el principio de sumación habla de la transformación de una fibra sincrónica. Esto es por el aumento de la frecuencia de la corriente eléctrica. Dentro de la electroterapia, si usamos nosotros una media frecuencia, vamos a transformar una fibra sincrónica en asincrónica. Esto es porque no todos los ciclos alternos de media frecuencia van a provocar una despolarización de la fibra nerviosa, lo que sí ocurre con una frecuencia baja. Esto es porque ciertos impulsos se van a empezar a producir durante el periodo refractario, el cual no van a tener efecto. Este efecto sí ocurriría si existiera un mayor estímulo eléctrico para conseguir una despolarización. Estamos hablando de una mayor intensidad o amplitud o un mayor voltaje. Por consecuencia de esto, va a ser necesaria una sumación de varios impulsos para lograr esta despolarización de la fibra. ¿Qué significa? Que tienen que pasar muchos impulsos eléctricos para que esta fibra se despolarice. Y este fenómeno fue observado por primera vez por Erlanger y Blair e investigado por Gildemeister, que es a quien se le da este nombre. Lo que nosotros vemos aquí es esto, la forma de la onda. Cuando el pulso está empezando a subir, aquí está ocurriendo el cambio de polaridad. Cuando el pulso sigue aumentando, el cambio de polaridad va avanzando y conforme sigue avanzando, la onda va cambiando. Entonces, conforme sube y baja la onda, la polaridad va cambiando de esta manera. Esta inhibición de Wedensky es cuando una fibra nerviosa estimulada durante cierto tiempo, hablando de corrientes interferenciales, con una intensidad constante y mantenida. Esto es cuando nosotros no apretamos el botón de barrido de intensidad. ¿Ok? La fibra nerviosa deja de responder a dicha corriente y digamos que se adapta debido a que la placa motora terminal se fatiga sin lograr una transmisión del estímulo. Como ejemplo, en un músculo con contracciones por estimulación eléctrica, cada vez se van a contraer menos hasta que ya no se van a ver las contracciones. Esto como oficios todo lo hemos visto. Para evitar esta inhibición es necesario interrumpir la corriente después de cada despolarización, digamos unas ráfagas, o como lo que ocurre en esta imagen. Esto es la amplitud modulada, baja, hay un descanso y luego empieza a subir. Que esto es lo que nosotros hacemos con la frecuencia de amplitud modulada o con la amplitud modulada en las corrientes interferenciales. Esta interrupción tiene que ser rítmica. Vamos a hablar ahora sobre el efecto fisiológico de las corrientes interferenciales. Esto fue citado por fuentes y colaboradores. Bueno, dentro de las neuromodulaciones del asta posterior en la sustancia gelatinosa de Rolando, estos se encuentran las láminas 2 y 3 de Redex. Aquí el estímulo de fibras mielínicas gruesas va a estar suprimido por las actividades de las neuronas del rango dinámico, que significa que en este lugar se van a liberar sustancias opioides encefálicas para inhibir el impulso nociceptivo que se produce por las fibras tipo C. En estas láminas 2 y 3 de Redex es donde va a ocurrir lo que es la inhibición, y esto es por la teoría de los opioides. Otra cosa importante es la impedancia del cuerpo humano para la corriente alterna, ya que esta es principalmente capacitativa. ¿A qué me refiero capacitativa? A que cuando la corriente eléctrica pasa por nuestro tejido, nosotros formamos parte del circuito. De esta forma, nosotros somos capacitativos. Y esta impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia. Un ejemplo, la baja frecuencia, o un ejemplo, la TENS, que vamos a manejar 100 Hz, va a haber una mayor impedancia, donde la piel va a oponer mayor resistencia al paso de la corriente. Es por eso que a una menor intensidad el paciente va a sentir luego el estímulo eléctrico. Por eso cuando tú aplicas la TENS, el paciente empieza a sentir el estímulo eléctrico o el umbral sensitivo como a los 10-15 mA. En cambio, si tú lo haces con unas corrientes interferenciales, vamos a poner un ejemplo, 4000 Hz de frecuencia portadora,
el paciente te empieza a sentir el estímulo eléctrico como a los 40 miliamperes como ejemplo. Esto varía conforme al paciente. Por lo que en corrientes de alta frecuencia va a penetrar mejor en el cuerpo la corriente eléctrica que con las de baja frecuencia. Estas son las bibliografías donde saqué la información. Espero les guste el video y por favor, compartan.